Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 30 de marzo del 2026. El texto de hoy es Juan 6:40, versión Reina Valera 1960. Dice la palabra: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la reflexión. Este versículo se encuentra en el discurso del pan de vida, donde Cristo revela profundas verdades sobre la salvación, la fe y la seguridad eterna. Aquí no habla simplemente de una invitación, sino de la voluntad del Padre. Es decir, la salvación no es un accidente, ni una posibilidad incierta, es un propósito divino establecido desde la eternidad. La voluntad del Padre es salvar al mundo. Para eso entregó a su propio Hijo Jesucristo, para que todo aquel que se arrepienta y crea en Él tenga vida eterna. Observamos tres elementos fundamentales. El primero, la revelación del Hijo. Todo aquel que ve al Hijo, dice la Escritura. No se trata de una visión física, sino espiritual. Ver implica percibir con entendimiento espiritual quién es Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el único mediador. Es una obra que involucra iluminación divina. Lo dice ahí mismo en el 6:44 de Juan: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El hombre natural podía ver a Cristo externamente cuando caminó entre nosotros, pero solo el Espíritu Santo el día de hoy permite ver a Cristo con fe. El Espíritu Santo convence al pecador de pecado, justicia y juicio, como dice Juan 16:8 al 11. Dice la palabra: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Una vez que el hombre es convencido por el Espíritu Santo de su pecado y de la justicia que logra Cristo en la cruz del Calvario y la destrucción del enemigo, cuando el hombre, al escuchar el Evangelio, se arrepiente y cree, entonces el Padre le abre el entendimiento para ver a Cristo y ser salvo, confesándolo como Señor y Salvador. Segundo, la respuesta de fe. Y dice: y cree en Él. La fe aquí no es meramente intelectual, sino una confianza viva, personal y rendida a la persona de Cristo. Es descansar completamente en su persona y la obra del Señor, de Cristo. Es entenderlo como confiar en su encarnación y creerla, en su sacrificio expiatorio, en su resurrección. El Evangelio es completo. El Evangelio abarca quién es Jesucristo, qué hizo Jesucristo y los oficios de Jesucristo. ¿Quién es? Es Dios y vino como hombre. Su obra de encarnación, al encarnarse, toda la obra que Él hizo. Él nació sin pecado, vivió sin pecado y murió por nuestros pecados en esa cruz. Todos sus milagros y el testimonio que dio acerca del Padre, su resurrección de entre los muertos, su ascensión y su entronización. Sus oficios: profeta, sacerdote y rey. Todos lo hizo el Señor para que nosotros pudiéramos entender que la salvación es completa. Por eso esta fe es el medio por el cual el pecador se apropia de la salvación. Es creer en Cristo. Insisto, es creer quién es, qué hizo y sus oficios. Este es el Evangelio completo. Es por fe para que sea por gracia. Y para que sea por fe, también es importante que sea basado en la palabra de Dios y en las Escrituras. Pues dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Romanos 5:1 declara: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Número 3. El resultado glorioso de creer. Dice el texto: vida eterna y resurrección. Cristo une dos dimensiones inseparables en esta declaración. Vida eterna presente. No comienza en el futuro, sino en el momento que se cree en Cristo. Juan 5:24 declara: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La segunda es la resurrección futura, una esperanza corporal, literal y gloriosa. Declara primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto afirma la doctrina de la seguridad eterna del creyente. Mira, pon atención. No es el creyente quien se guarda a sí mismo, sino Cristo quien garantiza al decir: yo le resucitaré. La salvación depende de la fidelidad de Cristo, no de la fragilidad humana. Sus promesas son fieles, y esta es su promesa, primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo: vida eterna. Veamos la aplicación a esto. Este texto confronta directamente nuestra comprensión del Evangelio. Podemos hacer preguntas como esta: ¿hemos visto realmente a Cristo o solo conocemos información acerca de Él? Otra pregunta: ¿nuestra fe es un asentimiento superficial o una confianza total en Cristo? Como había dicho hace un momento, una confianza de saber quién es Él, qué hizo y sus oficios. Una pregunta más: ¿vivimos con la certeza de la vida eterna o con temor constante? Regularmente, al preguntar a una persona a dónde irá al morir, si no es creyente, regularmente dice no saber. Pero cuando le preguntamos a un creyente a dónde irá al morir, un verdadero creyente en Cristo siempre responde: al cielo, porque sabe bien en quién ha creído y cuál es su promesa. En la vida diaria, este versículo nos llama a descansar en Cristo. En medio de dudas, pruebas o debilidades, el creyente no se aferra a su propia fuerza, sino a la promesa firme de Cristo. La vida eterna no depende de nuestro desempeño, sino de nuestra unión con Él. Además, esta verdad transforma nuestra perspectiva del futuro. La muerte ya no es el final, sino la antesala de la resurrección gloriosa. Aquí hay un pensamiento, este axioma: la vida cristiana comienza viendo a Cristo y continúa con una mirada constante de su gloria en la vida diaria. No apartes tu vista de Cristo. Mira al Señor fijamente sin distraerte. Esta es la exhortación. No trivialices esta declaración de Cristo. Aquí se define el destino eterno del alma. Si alguien aún no ha creído verdaderamente, este versículo es una invitación urgente. Mira a Cristo y cree en Él. No hay otro camino, no hay otra esperanza. Y si ya eres creyente, no vivas como si tu salvación fuera incierta. Cristo no dice quizá, sino yo le resucitaré. Vive con la seguridad, la gratitud y la santidad que produce una salvación tan grande. Permanece mirando a Cristo cada día sin distracción. La vida cristiana no comienza con mirar a Cristo y luego apartar la vista de Él, sino que continúa en una contemplación constante de su gloria. Puestos los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este texto dice: puesto los ojos en Jesús. En el idioma original del griego lleva una connotación que significa mirar fijamente sin distraerse. Lee la Biblia diariamente y llora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Esta es la oración. Rey mío y Dios mío, mi Padre amado, mi Señor Dios eterno y todopoderoso, te damos gracias por tu voluntad perfecta revelada en tu Hijo Jesucristo.
Gracias porque no dejaste nuestra salvación a la incertidumbre, sino que la afirmaste en tu propósito grande y soberano y eterno. Tu gracia maravillosa, Padre, abre nuestros ojos para ver verdaderamente a Jesucristo. Quita toda ceguera espiritual y danos un corazón que crea con sinceridad y profundidad. Que nuestra fe no sea superficial, sino firme y arraigada en la obra perfecta de Cristo. Señor Jesús, gracias porque tú prometes darnos vida eterna y resucitarnos en el día postrero. Ayúdanos a vivir a la luz de esa esperanza, con gozo, con santidad y con plena confianza en tu fidelidad. Fortalece a aquellos que dudan, levanta a los que están débiles y atrae a los que aún no han creído. Que muchos puedan venir a ti, verte con ojos de fe y recibir la vida eterna. Señor, que caminemos cada día en lo que tú vienes por nosotros, llenos de tu Santo Espíritu. Te lo ruego en el nombre de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.